Vamos para 30. Yo creo que podemos empezar, si les parece, por respeto con quienes han sido puntuales, siendo las 6:05, creo que está muy bien la espera y ya se nos irán uniendo otros. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué grata esta reunión del Comité de Asuntos Criminales de la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia, que por lo demás celebra en mayo 3 y 4 su encuentro anual en la ciudad de Medellín, a los que por supuesto quienes hoy nos oyen están total y cordialmente invitados a acompañarnos en Medellín. Allá vamos a estar y bueno, hay unas ponencias interesantísimas de primer nivel, invitados de todas partes, así que los esperamos. Ya en unos minutos la doctora Claudia Miranda nos va a poner en el chat de esta charla la información, pero pues todos más que invitados. Bueno, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. No puedo pasar de largo sintiéndome profundamente conmovido de estar con grandes juristas que realmente lo son, como son el doctor Pablo Carrasco, el doctor Patricio Pozo y por supuesto la doctora Yulika Weiss. Yulika, amiga mía hace muchísimos años, abogada javeriana, tiene una connotación que cuando empezamos a montar esta charla me pareció interesantísima, y es que Yulika, además de ser abogada javeriana aquí en Colombia, es abogada chilena, lleva muchos años trabajando ya en Chile, pero tiene, digamos, esa doble connotación tan interesante. Ya, Yulika, nos contarás un poco de tu práctica, pero pues es imperdible tener una persona que tenga, digamos, estos dos sistemas legales en su cerebro, que no es fácil tenerlos, ¿no? El doctor Patricio Pozo, a quien siempre le agradezco las invitaciones que generosa y amablemente me hace para ir al Ecuador a dictar charlas. He tenido el gusto y el agrado de estar allá. Patricio, mil y mil gracias. Patricio trabaja en la superintendencia, nuestra superintendencia de Industria y Comercio en el Ecuador. Es el delegado para los asuntos allá de mercado. Patricio, un abogado que además tengo el gusto de estar trabajando en unos textos interesantísimos con Patricio, un profesor de tiempo completo y de raca mandaca, como diríamos aquí en Colombia. Y Patricio me presentó también a su amigo, compañero Pablo. Pablo, qué gusto, bienvenida, esta es tu casa, muchas gracias. Pablo es abogado también ecuatoriano, un tremendo jurista, es la casa de ustedes. Es la primera vez que hacemos un evento del Comité de Criminalización con personas que la totalidad del panel es, digamos, que ofrece una visión de otro país, Ecuador, Chile, y bueno, yo aportaré lo poco que pueda a Colombia. Entonces, muchísimas gracias a los invitados. Esta es la casa de ustedes, por supuesto, a la asociación, a la doctora Miranda, al doctor Alfonso Miranda, que ojalá esté por ahí conectado, a los miembros fundadores, un abrazo muy grande y, pues, por supuesto, agradeciéndoles su tiempo. Entonces, a ver, yo quisiera contarles un poco, si me permiten, si hiciéramos un tamizaje de la experiencia del doctor Pablo, del doctor Patricio y la doctora Yulika. De alguna manera son perfiles que podrían resultar disímiles. Sin embargo, pensando un poco en esta charla, echándole cabeza a esta charla, hemos encontrado que de alguna manera podría haber elementos para ofrecer una capacitación, una charla en torno a las investigaciones internas, el compliance, las investigaciones que se hacen al interior de las compañías y de alguna manera cómo éstas alimentan a las diferentes autoridades. Entonces, yo quisiera, por supuesto, Yulika, empezando por las damas, que nos contaras un poco de tu experiencia en investigaciones internas y ya pasamos a los doctores Patricio y Pablo. Muchas gracias, Fabio. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá, sobre todo con abogados colombianos, que es volver a lo mío y me siento volviendo a mi casa. Así que mil gracias por la invitación. Yo efectivamente soy abogada javeriana, alumna del doctor Miranda, y llevo muchos años viviendo en Chile y validé mi título acá, hice una maestría acá y llevo muchos años trabajando en distintas firmas de abogados y en multinacionales.
Y mi experiencia más reciente es de hartos años trabajando para Walmart, que es la empresa más grande del mundo, haciendo investigaciones internas de las que la compañía consideraba que eran Tier 1, o sea, las de mayor riesgo legal, reputacional o financiero, en distintos mercados de América Latina donde Walmart tiene presencia, y también dando apoyo en investigaciones en mercados de África y en Canadá. Así que esa es la experiencia que yo tengo, la más reciente, pero yo sí tenía un background de haber trabajado en Colombia y en Chile en temas de propiedad industrial y de derecho de la competencia. Así que es un background un poco variado, pero sí en los últimos años con mucho foco en compliance y en investigaciones internas. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Pablo, bueno, la hoja de vida de Pablo me hace sentir a mi bachiller todavía, doctorado, cum laude, una maestría en Derecho de la Empresa, un magíster en Derecho Económico. En su momento fue delegado, yo me confundo un poco con estos temas, pero intendente nacional de Poder Público, de los mercados, ¿no es verdad, Pablo? Fui intendente nacional de prácticas desleales. Okay. Actualmente fue un poco como comisionado, estoy en el órgano resolutor de la Autoridad de Competencia en Ecuador. Qué interesante, Pablo. Y Patricio, bueno, con Patricio que he tenido el gusto de trabajar. Patricio, trabajas, bueno, así profesor de tiempo completo, tienes una maestría interesantísima. Estamos trabajando en un texto ahorita sobre las colusiones y los mercados, digamos, inteligentes, dominados por algoritmos. Que nos contaras un poco más, Patricio, de esta práctica tan interesante, por favor. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Fabio, por esa generosa introducción. Efectivamente, actualmente me desenvuelvo como director nacional de investigación de acuerdos colusorios en la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, que es justamente la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Y soy profesor de Derecho de la Competencia. Esperamos próximamente, igualmente, publicar algunos artículos muy interesantes sobre el tema de colusión algorítmica. ¿Qué es lo que sucede cuando la inteligencia artificial se choca con la colusión? Caramba, interesantísimo. Bueno, entremos pues en materia. Entonces, les venía diciendo a nuestros invitados que la idea es un poco picar aquí, picar allá sobre algunos aspectos que cada vez más están entrecruzándose, y sus caminos tarde que temprano van a confluir, yo diría que de una manera muy definitiva, si no es que ya lo están haciendo. Yo recuerdo cuando yo tuve el gusto de ser fiscal en los Estados Unidos, se hablaba del compliance y de las prácticas de investigaciones internas de las compañías, y a mí eso me sonaba pues una cosa rarísima. Yo decía, cómo así que uno va a investigar internamente? ¿Quién le asigna facultades? Me parecía rarísimo. Pero Yulika, tú desempeñaste, y escúchame que te tutee, por favor, por la confianza. No, está perfecto. Desempeñaste un cargo pues, en una de las empresas más grandes del planeta, ¿no? ¿Cómo es la investigación interna en esas multinacionales que deben tener problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Sí, mira, efectivamente Walmart, que es como le dicen ahí adentro, es Fortune 1, la compañía más grande del mundo, y actualmente tiene alrededor de 2,5 millones de empleados, así como alrededor del mundo. Entonces, si uno se pone a pensar, es como una pequeña ciudad. Y obviamente dentro de esta ciudad hay personas en distintos países, en distintos horarios, que tienen distintos cargos, y pasa de todo. Y obviamente, por ser una empresa que transa sus acciones en la bolsa de Estados Unidos, tiene obligaciones adicionales respecto de temas como, por ejemplo, la corrupción, que es todo el tema de la regulación FCPA. Y en 2012, el New York Times publica un artículo en el que acusa a Walmart México, que es el mercado más grande de Walmart fuera de Estados Unidos, de corrupción, y lo que alegaban era básicamente que Walmart estaba pagando a empleados públicos para facilitar la obtención de permisos de construcción para sus tiendas. Y ahí empieza una investigación en la que se involucran el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, para investigar esta potencial corrupción, y extienden la investigación para que no incluya únicamente
México, sino que incluyen también a Brasil, a China y a India. Y lo que rápidamente se dieron cuenta cuando empieza esta investigación, y obviamente para cualquier compañía es súper duro y súper exigente que lo esté investigando el Departamento de Justicia y la SEC. Por supuesto. Se empezaron a dar cuenta y empezaron a pedir información respecto de el sistema de compliance de la compañía y cómo la compañía hacía las investigaciones internas desde el canal de reporte hasta el seguimiento a las sanciones disciplinarias. Solo voy a hacer un disclaimer acá, y es que todo lo que yo les voy a hablar es de conocimiento público y es información pública. No lo conozco yo de manera confidencial por haber trabajado en Walmart, sino que si ustedes buscan esta información está disponible. Gracias. Y esta investigación duró hasta el 2019, en que finalmente se concluye, no se pudo probar un acto de corrupción, pero lo que sí le reclaman las entidades norteamericanas a Walmart es que no había suficientes controles internos para detectar y prevenir actos de corrupción. Y ahí se arma, o sea, durante esos años se va armando un sistema de compliance que, según lo exigen las autoridades americanas y según los últimos documentos que estas dos entidades han emitido respecto de lo que ellas esperan de un sistema de compliance en una empresa, es que no sea el sistema que es un documento muy lindo y que dejan enmarcado y que nunca lo revisan, sino que efectivamente los sistemas de compliance al interior de las empresas tengan dientes, o sea, hagan buenas investigaciones, se basen en hechos, utilicen mucha data para hacer investigaciones y que se apliquen sanciones y se mejoren los procesos internos de las compañías como consecuencia de las investigaciones. Dentro de las investigaciones hay muchas cosas que son fundamentales, digamos, para que estas investigaciones funcionen bien. Y en una investigación, cuando nosotros hablamos como del whistleblower o del denunciante, whistleblower en general es el denunciante anónimo. Las investigaciones pueden empezar por un denunciante anónimo o con nombre y apellido, pero hay distintas características que tiene que tener un sistema interno de investigaciones para que sea eficiente y sea creíble. Uno es tener un canal centralizado para reportar las denuncias y socializar ese canal. En las empresas que tienen un buen sistema de compliance, hay un número centralizado que normalmente es administrado por un tercero, para que haya también mayor transparencia, que está bien informado en todos los lugares, en este caso las tiendas, los centros de producción, los centros de distribución, etcétera, donde uno puede fácilmente hacer un reporte o una denuncia de mala conducta o de cualquier comportamiento que sea contrario al código de conducta o a los principios de la compañía. Entonces, uno es tener muy claro y muy bien comunicado ese canal de denuncia. Y lo otro que es fundamental es que el sistema esté creado y funcione de tal manera que haya confianza en el proceso, porque no sirve de nada tener el canal de denuncia, pero que no se confíe en el proceso. Y ahí es fundamental lo que los americanos le dicen el tone at the top. O sea, que el tono y el mensaje en esta empresa hay un código de conducta y es fundamental cumplirlo, y se denuncian las cosas que no son éticas, los comportamientos no éticos, debe venir del CEO o del comité ejecutivo incluso hacia abajo, para que no exista esa sensación de que, como dicen en Colombia, que la justicia es solo para los de Ruana, sino que cualquier persona puede reportar y también cualquier persona puede ser reportada. Hay estudios, hay gente que es muy reticente a creer en estas líneas de ética, sobre todo porque las líneas de ética deben permitir que haya denuncias anónimas y se debe mantener siempre la confidencialidad del denunciante, excepto en casos puntuales en que la ley no lo permite. Por ejemplo, acá en Chile, si hay una demanda por acoso sexual, uno le tiene que indicar al denunciado, tal persona te denunció, pero en los demás casos se puede mantener el anonimato. Y si bien hay gente que es bien escéptica del proceso, los últimos estudios que se han hecho respecto de la credibilidad o la
intencionalidad con la que las personas reportan a estos canales de ética muestran, por ejemplo, que en el Reino Unido respecto de conductas de corrupción, el 94% de las denuncias que llegan a los canales de esta empresa tienen algo de veracidad. Por supuesto que uno no le puede exigir al denunciante que venga con toda la información, pero sí quiere decir que solamente el 6% se está inventando algo para hacerle daño a otra persona, hay como una mala fe detrás. Entonces, en general, son canales que son muy creíbles y que la experiencia, y yo lo digo de manera muy personal, también nos muestra que tener sesgos o prejuicios respecto del denunciante o de incluso de dónde viene la denuncia tampoco hace sentido, porque en mi experiencia las denuncias más básicas y que uno al leerlas dice esto es una locura, puede resultar ser cierto. Así que todas esas denuncias que entran al canal, la empresa tiene que tener la claridad y actuar con responsabilidad de pasar por un triage y decir cuál es el riesgo de que esto que está siendo denunciado sea cierto y Sí. asignarlo a los equipos de investigación dependiendo de ese riesgo, que es lo que hacen estas grandes empresas. Obviamente, no todo lo que se reporta le llega a un abogado con 20 años de experiencia, puede ser alguien de recursos humanos, puede ser alguien del equipo de seguridad, pero sí es responsabilidad de la empresa recibir y analizar todo lo que se denuncia, porque no, puede pasar que de una denuncia muy chica, cuando se empieza a investigar y se empieza a buscar la data, se encuentra algo más grande, que en este caso podría ser algo relacionado con temas de derecho a la competencia. Yulika, permíteme ahí porque este tema necesariamente, Pablo, y voy contigo, a mí los temas de delación me parecen, bueno, yo soy penalista, por supuesto, estoy aquí nadando con gente que sí sabe derecho de la competencia, que no es mi caso, y que no me diga el doctor Miranda, pero Pablo, cuéntanos un poco cómo ha sido, digamos, las reformas normativas que ustedes han tenido allá en el Ecuador, tu experiencia, cuál ha sido con la delación, porque toda investigación interna necesariamente, tarde que temprano, va a tener que tocar alguna autoridad. Y ahí se activa la figura del delator, del denunciante, la protección que tiene o que no tiene, los riesgos que hay. Cuéntanos un poco, Pablo. Ya, muchas gracias, Fabio. Mira, te comento, recientemente en Ecuador, desde el año 2019 a la fecha, han existido un proceso justamente para fortalecer los programas de delación, por lo menos en lo que se refiere a acuerdos definitivos de la competencia. Patricio, entiendo que tiene preparado un poco el tema de exponer un poco los hitos principales sobre el proceso del caso Kimberly-Clark y lo que se llega hasta el día de hoy. Y eso ha generado una serie de reformas. Una de estas reformas es específicamente un reglamento para su aplicación que sea lo más claro posible, que garantice la seguridad jurídica y sea diáfana en el sentido de que garantice al delator la confidencialidad sobre la información. Por otra parte, se está estableciendo o se está por expedir una reforma a la ley en la cual eleva a rango legal justamente la figura de la confidencialidad dentro de los expedientes de investigación en la superintendencia. Y por último, hay un caso bien interesante sobre el parámetro de cuándo una prueba se considera confidencial con relación hacia el delator y viceversa con respecto al ejercicio, al legítimo ejercicio de la carga del derecho a la defensa y el de replicar las pruebas en estos escenarios. ¿Qué pasa si en la denuncia viene una prueba, que es la prueba madre, la prueba esencial, y esta prueba pues es declarada confidencial o solicitada su confidencialidad? Pues hay que hacer todo un ejercicio por parte de la administración en verificar cuándo esa prueba pues podría ser revelada, ¿cierto? Y cuándo pues esa prueba podría ser acompañada de otras que permitan justificar la existencia de la investigación o de la eventual sanción en la materia, ¿no? Pero garantizando el ejercicio del administrador. Muchas gracias. Patricio, bueno, tú que estás ahí en el combate día a día y aquí que nos acompañan exfuncionarios y creo que algunos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Bogotá, ¿cómo ha sido el tema? ¿Cómo se ha manejado el asunto de la delación o los programas de delación que hay allá en el Ecuador? ¿Cómo opera eso en la vida real? Bueno, Fabio, eso es una historia muy interesante. He preparado una presentación justamente para poder abordar algunos aspectos.
Por favor, por El favor. permiso para compartir. Solo les rogaría antes de iniciar, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, señor, ahí la estamos viendo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de algunos temas relacionados al programa de delación y cuál ha sido el efecto. El caso del Ecuador es muy sui generis y por eso van a ver que el título se llama Reconstruyendo los pilares de la delación. El disclaimer usual aplica, es decir, todos los comentarios y opiniones que yo emita a continuación son emitidos desde una perspectiva eminentemente académica y no refieren ni el criterio ni un pronunciamiento anterior o futuro de las instituciones a las cuales me encuentro afiliado, incluso a las asociaciones de competencia internacionales que soy miembro. Listo. La presentación como tal tiene tres partes. Voy a abordar, sobre todo para las personas que no estén tan familiarizadas con el programa de delación, aspectos muy introductorios. Luego abordaré justamente el caso Kimberly-Clark, el controvertido caso Kimberly-Clark, que tiene mucha relación con lo que sucedió en Perú a través del INDECOPI y la SIC en Colombia. Y finalmente cuestionar unas cosas del programa de delación y cómo tiene una importancia el tema que nos acaba de hablar Yulika, los programas de compliance y su diseño, un diseño robusto como tal. Bueno, el programa de delación, exención de la multa, whistleblowers, leniency o beneficios por colaboración, como se denomina en Colombia, básicamente tiene la misma naturaleza. Ofrecer a las compañías, a los agentes económicos, sus representantes, la oportunidad de informar a la autoridad de competencia sobre la conformación de un acuerdo colusorio. Y lo que se desea justamente con este programa es destruirlo, desarticularlo como tal, porque como nosotros ya sabemos, son conductas que producen un efecto bastante nocivo en el mercado. Y para ello, justamente este colaborador, o como lo saben decir también, delator, sapo, entrega información relevante para poder desarticular este programa. Y por ello se va a ser beneficiario de la exención del 100% de la multa o una reducción del porcentaje que va a tener. Lo que nos interesa justamente a la autoridad de competencia es conocer cómo está operando este acuerdo colusorio, cuáles han sido los roles, el tiempo que ha sido llevado a cabo, es decir, las especificidades del acuerdo para reducir los tiempos de investigación y finalmente desarticular. El programa de delación tiene un efecto que incluso si vemos en teoría de juegos, un efecto desestabilizador, porque si todos nosotros no sabemos quién va a ser el delator, si nos va a traicionar o no, el dilema del prisionero. Tenemos que tomar en cuenta las actuaciones que van a tener otros para tomar nuestras propias decisiones. Y eso también genera un problema incluso en la comunicación que pueda tener. El programa de delación en el caso de Ecuador está regulado en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, es decir, la ley de competencia nuestra. Y hay algo muy interesante aquí que yo estoy seguro que Fabio, con toda la expertise y práctica que tiene en temas penales, lo va a poder abordar mucho mejor que yo, pero en Ecuador no hay responsabilidad penal por los acuerdos colusorios, ya sea horizontales, verticales, en contratación pública, etcétera, no existe responsabilidad penal. Veamos brevemente cómo se ha desarrollado este programa de compliance y les voy a dar los principales hitos como tal. En 2011 se expide nuestra ley de competencia. Como ven, es uno de los regímenes más jóvenes digamos, de la región. Y ya en 2014 se plantea justamente y se apertura un expediente de delación. El delator Kimberly-Clark de Ecuador presenta una delación justamente para que no se le sancione por una fijación de precios como tal. Sin embargo, ese expediente no va a prosperar, va a archivar, y en el año 2016 justamente se apertura un expediente en contra del Grupo Familia y Kimberly-Clark en Ecuador. Ese mismo año, en octubre de 2016, se argumenta, se motiva una desclasificación de las pruebas de Kimberly-Clark Ecuador, que vamos a ser enfáticos en señalar que no tuvo la autorización del operador y se hace una remisión justamente a la comunidad andina por señalar que hay una connotación transnacional, ¿no? Es un cártel que involucra a varios países de la comunidad andina.
Va a suceder mucho de 2016 a la presente fecha, pero otro hito que les quiero señalar es justamente la expedición del instructivo, del nuevo instructivo del programa de delación, que trata de subsanar justamente la serie de problemáticas que se derivaron de este caso de Kimberly. Ahora sí, entrando ya más los pormenores del caso, ¿qué es lo que sucede? En 2014, Kimberly Clark Ecuador presenta una solicitud de delación, como les había comentado, para que justamente se le exima de la multa. En julio de 2016, la superintendencia apertura de oficio un expediente de investigación en contra de estos operadores que había, uno de ellos, Kimberly Clark Ecuador, presentado una delación. Entonces, ahí ya podemos ver la problemática que está surgiendo. Pero realmente el tema central, la problemática principal, surge en octubre de 2016. La SPM, sin motivación, desclasifica, sin autorización del operador ni notificándole, las pruebas entregadas en el programa de delación, esa información, documentación, y la va a utilizar de dos maneras. La primera, como les había comentado, apertura nuevos expedientes, 3 nuevos expedientes se iniciaron de investigación, o sea, internamente ya en Ecuador lo estaban investigando, y las consecuencias iban a ser obvias, ¿no? Varios juicios en Ecuador, y nos ha llevado a la necesidad de modificar de forma integral el programa de delación para que genere mayor seguridad y subsanar algunos de los problemas. Y el otro, justamente, es que se solicitó a la Secretaría General de la Comunidad Andina inicie una investigación, pero ahora miren cómo ya incluye a Kimberly Colombia, Familia Colombia y las otras compañías ecuatorianas, por la fijación de precios y repartición geográfica en la región andina. Están señalando que se vulneró los literales A y C del artículo 7 de la decisión comunitaria 608. Esto va a tener justamente como consecuencias un rechazo internacional a la medida, que ha sido muy enfáticos justamente las autoridades de competencia de Colombia y Perú de no estar de acuerdo con estos elementos, con estas decisiones, y cuál sería el riesgo que esto impacte en otros programas dentro de la región. Ahora bien, centrémonos en primera instancia, ¿qué es lo que sucedió en Ecuador? Como les había comentado, se implantaron una serie de juicios, y el Tribunal Contencioso Administrativo conoce justamente uno de estos procesos, y para resumirles, declara como ilegal y nula la resolución que autorizó la desclasificación. Ese es como el primer pronunciamiento que tenemos. Aquí tenemos textualmente lo que nos dice el juez en 2018, que esa desclasificación contravino de las disposiciones legales, no se encuentra debidamente motivada, no cumple el debido proceso, ni garantiza el derecho a la defensa y la seguridad pública. Es decir, eso nunca debió haber pasado. Dicen, no, esa no es una actuación que debió haber ocurrido por parte de la autoridad. Obviamente, esto fue impugnado y el 2018, la Corte Nacional de Justicia, que sería como la Corte Suprema de Justicia de Colombia, declara inadmisible este recurso extraordinario de casación y confirma lo que les acabé de mostrar, que nos señaló el juez, que esa desclasificación era ilegal y vulneraba garantías básicas del debido proceso. En 2019, justamente, se plantea una acción extraordinaria de protección, y esto lo conoce la Corte Constitucional. Esto sería básicamente como una tutela, ¿no? Es una acción de tutela, y la Corte Constitucional justamente inadmite a trámite este recurso porque le dice no está bien motivado justamente el recurso extraordinario de protección, porque está haciendo alusión de una queja de lo que está sucediendo, más no cuál ha sido la vulneración de un derecho constitucional. Y por eso, básicamente, ya con eso queda en firme todo lo que ha sido resuelto en este caso. Aquí tenemos el planteamiento principal. Entonces, ya vemos la problemática que surge de esta desclasificación ilegal, inconstitucional, etc. Y nos hace el planteamiento de ¿qué sirve o cuáles son los pilares para que funcione un programa de delación? Primero, tiene que haber un nivel de detección aceptable, es decir, la autoridad tiene que tener la capacidad de poder detectar los acuerdos como tal, y el historial es muy importante. Eso es lo que se ha tratado de fortalecer en los últimos años, de que existan más casos sobre acuerdos colusorios. Las últimas, igual, multas
observan este segundo elemento, que la multa tiene que tener un efecto deterrence, un efecto que prevenga justamente a los operadores en cometer actos colectivos. Si son multas irrisorias, no sirve de nada porque van a decir, no importa, pago la multa y continúa haciendo el acto anticompetitivo como tal. Y la tercera, que fue realmente la más vulnerada, es que se debe garantizar la identidad del colaborador y las pruebas e información aportada dentro del programa de delación. Si no se protege esos elementos, el programa va a fracasar. Como noticia es, miren que de 2016 los ecos o los efectos del caso Kimberly-Clark se siguen sintiendo en Ecuador. Eso derivó a la reforma del instructivo de delación, del programa de delación, es algo que seguramente les va a hablar más a detalle Pablo. Y para serles muy sincero, yo pensaba que no se iba a volver a ver solicitudes de delación por lo menos de unos 10 años, ¿no? 15 años. La buena noticia es que ya el anterior año ya está la superintendencia recibiendo solicitudes de delación, y eso también es una muestra un poco de que se ha tomado nota de los errores y tratar de subsanar esos elementos. Obviamente podemos decir, hasta ahora nadie sabe efectivamente el tema de delación, cuántas solicitudes de identidad, etcétera, como lo que debería ser. Ahora abordemos esta segunda arista. ¿Cuáles fueron las implicaciones a nivel regional? Vemos que en 2018, mediante la resolución 2006, la Secretaría General de la CAN multó a Kimberly-Clark, al grupo Kimberly-Clark y al grupo Familia, con más de 18 millones y más de 16 millones respectivamente, por estos efectos de este cártel transnacional que les había señalado. La Secretaría General de la CAN, igual con la resolución 2236 de 2021, ya resolvió, conoció el recurso de reconsideración que se interpuso en la anterior resolución, y básicamente lo que hace es confirmar la sanción como tal. Esto, como no podía ser de otra forma, y los había señalado, ha tenido una controversia a nivel regional bastante relevante. En los foros principales, etcétera, les puedo mostrar aquí unos pocos extractos de algunos reportes de Colombia, el reporte igual del examen interpartes de la OCDE al derecho de competencia de Ecuador, etcétera, etcétera. Y justamente señalan que al hacer esto, básicamente existe un gran riesgo que los programas de delación dejen de surtir efecto, no solo en Ecuador, sino a nivel regional. Porque si una autoridad de competencia realiza eso, básicamente destruye los pilares de la confianza y confidencialidad que deben existir y el programa se vuelve ineficaz. Aquí una aclaración muy importante. La delación es una de las principales herramientas que tiene una autoridad de competencia para destruir cárteles. Un cártel es muy difícil de sancionar, más aún justamente de poder impedir que nuevos cárteles se conformen. Y si no tenemos esta herramienta idónea o no es aplicable, podemos ver los últimos índices del Foro Latinoamericano de la OCDE, las investigaciones van a la baja, cada vez son menos investigaciones, menos sanciones. Entonces, es un tema que se debe resolver. Ahora, esta telenovela continúa, porque en febrero de 2022 se admitió a trámite este recurso de nulidad y todavía tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la CAN sobre estos aspectos de la consulta que hice recientemente a miembros de la CAN, que todavía no se resuelve. Lo que nos dice justamente esta providencia de 8 de febrero, que no van a suspender los efectos de ambas resoluciones, que era lo que pedía justamente Kimberly, y los jueces nacionales no pueden suspender los efectos del acto comunitario porque, claro, a través de la justicia nacional han tratado de impedir justamente la ejecución de garantías y varios efectos de las resoluciones. Ahora bien, como un aspecto de cierre, y lo que les había mencionado, ¿cómo fortalecer entonces el programa de delación? Se ha hecho este tema de cambiar la normativa, ya se está teniendo justamente nuevas solicitudes, que es algo positivo, pero falta un largo camino para realmente fortalecerlo de una forma. Uno de los que más me llamó la atención, miren, en la ley 2195-2022 dice: las personas jurídicas sujetas a la inspección y vigilancia o control de las superintendencias u otros órganos de control implantarán programas de transparencia y ética empresarial. Ahí viene este aspecto tan importante y clave que señaló Yulika. Tiene que haber un diseño efectivo del programa de compliance, en el sentido de que se debe proteger la identidad del actor, ¿ya? Que sea, muchas veces debe ser anónima internamente incluso,
para que no le apliquen sanciones al propio trabajador o directivo de la empresa. Y los canales de denuncia realmente deben ser efectivos, que puedas confiar de que le van a dar trámite y no lo van simplemente a archivar. Entonces ahí tenemos este tema ex ante, que es muy importante. Y el otro, que es ya una idea que no es nada nueva, por eso les pongo que, digamos, Mota en varios años atrás ya ha hablado de este tema. Si es que no existe una investigación abierta, deberían otorgarle la inmunidad de forma automática al operador, al delator como tal, dado que la autoridad de competencia ni siquiera conoce sobre este acto anticompetitivo. Y eso facilitaría, genera un nuevo incentivo para que las personas acudan al programa de elección. No quisiera terminar sin agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho de Competencia por estos espacios, a ti, Fabio, y obviamente a Claudia por toda la apertura y coordinación, y quedo más que atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. No, Patricio, por favor, pues los agradecidos somos nosotros, los agradecidos somos nosotros. Pablo, quisiera que nos puntualizaras un poco un tema que a mí como penalista, por supuesto, me genera profundas incertidumbres y de pronto si alcanzo ahorita, cuento un poco cómo ha funcionado en Colombia el tema en la fiscalía en temas de corrupción, porque, y me da pena, digamos, aquí en el panel o de asistentes, hay grandes juristas que sí saben del tema, está Paula de la Calle, que es una abogada pilísima en la materia, está Felipe Serrano, presidente de la Asociación de Derecho de la Competencia, que trabajó en la superintendencia y que sí saben de la materia, y yo espero aportar mis granitos en penal ahora. Pero te decía, Pablo, que a mí hay una tensión que yo siento entre dos núcleos. Por un lado, el derecho a la defensa, que es pues el derecho a la defensa, y que a los penalistas pues nos resuena tanto. Y por otro lado, yo no diría un derecho, sino la facultad que tiene la autoridad para tener acceso a información privilegiada, información confidencial, que la necesita para ejercer sus funciones, pues por supuesto. A mí no me gusta hablar de los derechos de las entidades públicas. Yo prefiero usar la expresión las prerrogativas o el ejercicio de funciones. Que las entidades públicas, yo discrepo de quienes tienen derechos, pero quisiera como unas puntadas, Pablo, sobre esta tensión que a mí me parece que cada vez se va a generar más. Aquí en Colombia la estamos sintiendo, y hago un paréntesis, no solo en temas de derecho penal económico, también lo vemos, por ejemplo, en temas de delitos sexuales con muchísima frecuencia hoy en día, ¿no es cierto? Con muchísima frecuencia. La imposibilidad del acusado de confrontar a su acusador o acusadora. ¿Qué opinas ahí? Dame unas líneas. Sí, perfecto, Fabio. Sí, justamente, yo también tengo una pequeña presentación en la cual abordo como elemento nuclear esta distinción que existe entre estas. Por un lado, hay que recordar que las superintendencias, autoridades de competencia, buscan alcanzar o proteger un interés público que normalmente está protegido en la Constitución. En Ecuador, pues sí que lo está, y establece justamente la protección a tener, pues, mercados competitivos, mercados transparentes y que no estén libres de actuaciones contrarias a la competencia. Entonces, voy a compartir con ustedes, perdón un segundito. Nuevamente, en este sentido, pues, indicar que cualquier comentario mío es de estricta responsabilidad y no involucra, pues, a ningún órgano en el cual me encuentro activo en el momento. Básicamente vamos a revisar tres líneas principales. Ver los elementos principales que se dieron en la resolución 38-2019, que es del instructivo de delación en Ecuador. ¿Cómo se ha establecido el tema de rango de protección de confidencialidad o se busca protegerlo en el ámbito legal a través de la ley? Y finalmente, un caso, Fabio, que en este punto justamente hace esta distinción, este choque, y busca dotar de elementos respecto de estos dos intereses jurídicos protegidos. Elementos principales, ya los abordó Patricio. A través de la resolución del 38-2019, lo que se busca en esencia es promover que existan personas que quieran iniciar procesos de delación, ¿no? Una delación compensada. En este sentido, pues el instructivo fue desarrollado, la normativa interna fue desarrollado para otorgar seguridad jurídica a los operadores, ¿sí? A los delator, simplificar los trámites para hacerlo atractivo y finalmente garantizar la confidencialidad de la información. Estos tres elementos son sustanciales. Desde la perspectiva del trámite, vamos a ver que tiene tres etapas que son muy diáfanas entre sí.
La primera, consulta previa. Cualquier persona puede acercarse a la superintendencia y preguntar en qué consiste la delación y cómo será el procedimiento. Ni siquiera tiene que identificarse. Ahí pues tomó la palabra justamente del anonimato que puede existir para poder hacer las consultas. Quiero averiguar, soy un operador, soy el abogado de un operador, quiero acercarme, quiero saber cómo funciona. No me quiero identificar, no quiero que me pregunten, solo quiero tener información suficiente como para tener el incentivo de hacerlo. Segundo, una solicitud, que puede ser escrita o verbal. Si es verbal, se sentará en un acta, en la cual me comprometo, pues justamente, solicito, primero, la exención de la multa o la disminución en su aplicación, en el monto de su aplicación, pero además presento los elementos, más o menos, que me permitan identificar la existencia del caso, del mercado, del acuerdo, los elementos de pruebas, que los enuncio en este momento, no más que eso. Y finalmente, después de un proceso interno en el cual se aprueba, pasamos a un acuerdo de colaboración. Y en este punto en el acuerdo ya sería el aspecto formal, en el cual pues se llevan a cabo todos los compromisos adquiridos previamente para poder llevar a cabo la investigación. Como se puede ver, se busca que el proceso sea sencillo, sea simple y que por lo menos sea un incentivo al administrado, al delator como tal. Desde la perspectiva de la confidencialidad, vamos a ver que el artículo 3 del instructivo recoge 3 ideas principales. La confidencialidad absoluta, nos dice la norma, respecto de la identidad del operador económico delator, el contenido de la solicitud, reuniones de trabajo, entrevistas, documentos que hayan sido entregados. En segundo lugar, y aquí ya empieza a generar este ruido, es que será considerada toda la información entregada como confidencial, salvo las pruebas, ojo, ¿no? Salvo las pruebas que sean entregadas, siempre y cuando conste una previa autorización por parte del delator para uso dentro del proceso de investigación. Si es que el operador permite la utilización de la prueba, en principio, pues no habría problemas, se pasaría a ejercer el derecho de contradicción, no habría inconveniente. Pero ¿qué pasa si es que el operador señala que quiere que la prueba se mantenga como confidencial? Aquí se empieza a tensar la situación. Por último, ya vamos a entrar con más detalle, señalar que en el tercer inciso del artículo 3 pone un candado, o trata de poner un candado para que la administración no repita lo sucedido en el caso de Kimberly. En esencia, en el tercer inciso, nos dice que si es necesario compartir información con organismos supranacionales, organismos internacionales, esto se puede hacer siempre y cuando conste la autorización expresa del solicitante. Si el solicitante de la delación lo autoriza, podría darse el caso. De lo contrario, conforme a esta normativa, no. Y de esta forma se ha buscado, por parte de la creación del instructivo, líneas generales, garantizar seguridad jurídica, fiabilidad dentro del proceso y confidencialidad. Pero, aquí viene este problema, este no es un sistema de protección perfecto. Por el contrario, tiene ciertas fallas que tenemos que ser conscientes en su aplicación. Primera falla. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 18, numeral 2, establece que toda información que sea recabada por órganos públicos, en esencia, es información pública. La norma nos dice, no existirá reserva de información, salvo en los casos, digo, excepto en los casos expresamente establecido en la ley. Es decir, establece como rango legal, como rango de ley, la salvedad para que se pueda declarar como confidencial la información. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado, la normativa de competencia ecuatoriana, no tenemos esta facultad. Al legislador se le cayó de la legislación, de la normativa, y la autoridad no tiene la posibilidad, en ámbito legal, ¿sí? Por aplicación de la ley, de declarar información confidencial. Si bien esto se encuentra solventado parcialmente, porque el reglamento, en su artículo 3, reglamento de la ley, permite que la autoridad pueda declarar confidencial o reservado de información, en un proceso de delación podríamos tener conflicto de posiciones. Por un lado, creo que es inobjetable que el reglamento y el instructivo son normas previas, claras, públicas, de cumplimiento obligatorio, ¿cierto? Que garantizarían la protección de la información. Pero también es verdad que estas normas no se adecúan a la Constitución. Y claro, en un ejercicio de aplicación de la norma supralegal o de la norma constitucional, pues diríamos que las actuaciones de la autoridad eventualmente no se están sujetando a lo dispuesto por el constituyente, por la norma constitucional como tal. ¿Qué pasa en estos casos? Nuevamente vemos que de repente la tensión que existe en la aplicación del instructivo que busca garantizar el proceso, tal vez no esté del todo cubierto. Al respecto, cabe señalar, que este es un título muy reciente, la ley de competencia ecuatoriana está por ser reformada. Es más, ya hace unos meses atrás, en el mes de enero,
se emitió la ley de reformatoria de diversos cuerpos legales, entre las cuales está la ley de competencia ecuatoriana, y que en su artículo 56.1 ya establece con rango legal, ¿cierto? Con reserva de ley, la facultad de declarar confidencial la información. Por un lado, se permitiría que la autoridad ya califique la información como confidencial, lo cual ya daría un sustento constitucional, legal e infralegal a la protección del delator dentro de la entrega de información y pruebas. Y también un segundo inciso que hay que tener mucho ojo en revisarlo, porque nos dice que la superintendencia emitirá las normas necesarias para el tratamiento y acceso. ¿Por qué acceso? Porque el acceso de la información en ciertos casos va a ser lo que garantice el efectivo ejercicio de la contradicción de la prueba, al derecho de la defensa. Pero claro, un acceso irrestricto a esta información, por el contrario, es perjudicial y sería por lo contrario. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos en un caso de abuso de poder de mercado y estamos delimitando las cuotas de participación, y si la autoridad le pide los volúmenes de ventas a sus operadores económicos, pues la pregunta es, el investigado, aquel que se le está detectando que existiría una conducta anticompetitiva, ¿debe conocer los volúmenes de ventas del competidor? ¿Debe conocer los canales de distribución del competidor? ¿Debe conocer información sensible de la operación de los competidores? Y aquí viene este problema. ¿Cómo contradigo, cómo ofrezco el derecho a la prueba, al ejercicio de la defensa, y cómo yo garantizo que la información, sobre todo de terceros, se encuentre protegida? Y aquí viene este juego como tal. Al respecto, cabe señalar que existen hay dos pronunciamientos en ámbito de garantías jurisdiccionales, control constitucional, en acciones de protección, lo que entiendo que son tutelas en Colombia, que han declarado que toda la información que recaba la superintendencia en el proceso sancionatorio debe ser público, o por lo menos de acceso al investigado. No público, sino de acceso al investigado. Sin embargo, hay una sentencia muy reciente, de la semana pasada, del 20 de abril del 2023, que es interesante porque recoge dos elementos puntuales, que tal vez dan elementos para discutir. En este caso, era en el ámbito de un seguimiento de condiciones en una concentración económica, en el cual la Intendencia había emitido pues, un informe en versión reservada, con información censurada, y una versión confidencial. La reservada, la tachada o la censurada fue entregada al operador económico para que se pueda defender, quien aseguró que la información tachada no le permitía ejercer su derecho a la defensa. Bueno, esto fue objeto de impugnaciones administrativas internas y finalmente recayó pues ante la justicia constitucional. El juez hizo un análisis muy interesante y planteó en esencia tres elementos. Bueno, son dos, pero yo me atrevo a señalar un tercero. Primero, para que exista una violación al derecho a la defensa, o la infracción al derecho a la defensa, lo primero que tenemos que identificar es qué documentos o pruebas son las que se quieren acceder. Aquí es importante señalar que este desequilibrio o esta tensión entre estos ámbitos protegidos, derecho a la defensa, y lo que es las actuaciones de investigación de las autoridades de competencia, son objetos de revisión constante, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. La CNMC en España o la propia OCDE a nivel internacional han desarrollado diferentes documentos, diferentes protocolos para su protección. En Ecuador lo que tenemos son la elaboración de extractos no confidenciales. En esencia, cuando llega una documentación de un operador económico, por ejemplo, volúmenes de venta, esta información se declara confidencial y se emite una versión con los datos censurados. ¿Pero qué permite esto al operador investigado? Saber de qué tipo de documentación se trata. Permite identificar de qué trata esta información, volúmenes de venta, canales de distribución, agentes, etcétera, etcétera, pero no los datos numéricos específicos o los volúmenes de mercado específicos. Así, el operador económico, en primer lugar, a través de obtener copias del expediente, de la versión no confidencial, puede saber qué tipo de información es. Si considera que esa información que ha sido declarada confidencial, tiene que identificar qué documentos, porque en este caso, y fue lo que señaló el juez, no se puede decir toda la información confidencial o la negativa de entrega de toda la información confidencial me afecta a mi derecho a la defensa, porque no puede ser cierto. No toda la información confidencial afecta a su derecho a la defensa. Sería aquella específica para levantar el cargo frente a la persona o la imputación de la conducta anticompetitiva. Segundo, una vez identificada la documentación, habría que justificar individualmente del por qué el no acceder a esta información específica no se le permite defender. Entonces ya se pone un segundo planteamiento. Y tercero, recordando que en Ecuador, ya es de mi propia cosecha,
justificar que, siendo que en Ecuador tenemos extractos no confidenciales de la información, justificar por qué el extracto no le permite, este acceso controlado a esta información, no le permite defenderse. Con estos elementos podríamos discutir en esencia si es que hay una vulneración al derecho a la defensa o no. Y eso se puede aplicar a casos concretos. Si yo imputo a una persona, y lo pongamos en otro ámbito, en el ámbito de tránsito, si una persona se le acusa que se pasó un semáforo en rojo, la prueba no podría ser la grabación, que no le permite que contradiga, ni que pueda presentar un conocimiento de la misma. Por el contrario, en un análisis de análisis de competencia, la información que sea específica para la imputación del cargo y de la posición del operador económico en el mercado como tal, será importante. Aquella información que se pide de manera general a distintos operadores para entender cómo funciona el mercado, a pesar de ser confidencial, no debería afectar a su derecho a defensa. Y por eso debe ser un análisis caso a caso. Finalmente, para aterrizar el tema ya en el ámbito de lo que se refiere a la delación compensada, hay ciertos elementos que podríamos tener en cuenta para garantizar su ejercicio y su protección. Primero, en la superintendencia, a mi criterio muy personal, lo que debe procurar, ¿sí?, es que la información que se le ingrese como prueba, pues, evite ser declarada como confidencial. Si bien esto es una facultad potestativa de quien la entrega, pues, sería importante que la negociación se valore la posibilidad de que esta información no sea declarada como confidencial. Con esto se va a ahorrar muchos problemas. La segunda es verificar qué posibilidades tiene de que esta información confidencial, esta prueba, pudiera ser replicada por otras vías. Por ejemplo, una persona que recibe un correo con la repartición del mercado geográfico o los precios propuestos, pues también se podría obtener la prueba a través de la contraparte en la cual se accede pues, a través de una inspección o allanamiento pues, a revisar el correo electrónico. Podríamos discutir si es que esta prueba nace desde la teoría del fruto envenenado, ¿no? Sin embargo, esa tesis ya no es si es que la prueba es confidencial o no, sino de cómo se obtuvo la misma. Por último, y esto lo aplicó justamente, o así lo manifestó la Secretaría de la Comunidad Andina, es que la prueba que sea utilizada dentro de una investigación no sea únicamente la entregada por el delator, sino que ésta sea acompañada a través de un ejercicio investigativo real por parte de la autoridad de competencia que permita recabar otros elementos adicionales que permitan sustentar la investigación. Y no solo sea esta prueba esencial y única que entre en este juego de contradicción. Tal vez con esto pues pude haber respondido alguna de tus preguntas y tal vez generado más inquietudes, Fabio. Sin más, pues creo que sería lo más importante de la presentación y quedo atento a preguntas. Por supuesto, Pablo. Mil gracias. Hay en el chat una pregunta para Patricio. Ya te la voy a formular, Patricio. Yúlica, una pregunta y es casi que digamos, una duda. ¿Cómo es el relacionamiento con las autoridades de grandes entidades o grandes empresas que tienen un poder significativo, por supuesto, en este asunto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros como penalistas adelantamos investigaciones internas, pues hay una fricción en entregar la información, porque al fin y al cabo me estoy autoincriminando. Al fin y al cabo me estoy autoincriminando. Entonces, ahí tengo un problema. Pero ¿cómo era, por ejemplo, la cotidianidad de ustedes con el Departamento de Justicia o con la SEC? ¿O cómo era eso? ¿Cómo era ese diálogo? Sí, mira, esas relaciones estaban siempre manejadas por abogados especialistas en derecho público y especialistas en el tema de la respectiva entidad pública con la que se tenía que relacionar. Pero yo creo que el tema de la información que se consigue en una investigación interna le permite a la misma compañía no solo mejorar procesos, ahorrar gastos futuros, etcétera, sino que le permite a la compañía hacer un proceso de autodelación o delación compensada. Y eso es muy interesante para la compañía porque puede ser que el esquema esté montado de tal manera que los altos directivos o los dueños de la compañía no estén al tanto de que eso está pasando, de que hay un acto contrario a la libre competencia que está al interior de su empresa, pero hacer una buena investigación le permite autodenunciarse, pero además le permite mostrar, y eso lo valoran mucho las entidades públicas, bueno, en Estados Unidos sobre todo, que se haya hecho una buena investigación interna y que el programa de compliance sea robusto. O sea, uno como empresa demuestra que
en el mejor de su saber, entender y de sus capacidades y de sus recursos, hizo lo mejor posible. Uno, para tener un buen protocolo, buenas políticas, buenos procesos. Dos, comunicarlos a los empleados. Y tres, en el momento en el que saltó una alerta, se hizo la investigación y se puso a disposición de la autoridad competente, que es básicamente cómo funciona. Obviamente hay un equipo de abogados ahí resguardando también los intereses de la compañía, pero funciona de una manera bastante fluida, te diría yo, con los resguardos del caso, pero entendiendo que existen ventajas importantes de cooperar con las entidades gubernamentales, especialmente si es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o la SEC. El incentivo es más bien a cooperar y prestar ayuda, Claro. y a mejorar internamente lo que haya que mejorar y no a ocultar información. Sí, aquí en Colombia con la fiscalía todavía hay recelo, ¿no? Hay bastante recelo en la cooperación, pero claro, pues Colombia es un país que tiene unas particularidades que presenta, por ejemplo, multicriminalidad, a diferencia de lo que sucede en Chile o en Estados Unidos. Aquí hay toda la criminalidad corporativa, de sangre, de sexuales, ambientales, terrorismo, trata de personas. Entonces, hay unas dificultades, por supuesto que las hay. Bueno, acá en Chile también yo creo que el proceso, el proyecto de ley como está planteado, tiene sus dificultades, y si yo fuera a ser whistleblower, me lo cuestionaría profundamente y iría muy bien asesorada, porque criminaliza la denuncia falsa. Y obviamente el whistleblower normalmente no es un experto en derecho, pero simplemente reporta conductas que piensa que pueden ser constitutivas de un acto contrario a la competencia, pero puede terminar con una denuncia en su contra, y por el otro lado tampoco tiene mayores incentivos para hacerlo. Entonces me parece que como está planteado ahora el proyecto, es más el riesgo que corre el whistleblower que el beneficio que puede tener, porque puede terminar incluso con una condena de pena efectiva en cárcel. Claro, terrible, terrible, terrible. Y digamos en un país como Colombia, donde la gente tiene esa querencia, es proclive a denunciar por todo, promover los sistemas de cumplimiento con whistleblower también tiene dificultades, por supuesto, para una Y fiscalía además, totalmente atosigada en procesos. No es que la fiscalía colombiana, caramba, yo que fui fiscal, hay momentos en que uno le dan ganas de llorar de la cantidad de trabajo y no hay forma humana, no la hay, de hacerlo medianamente de bien, con sacarlo. algún grado de esencia, y evacuar los procesos. No hay quien, pues eso No, no, y además está el cuarto poder, que es el tema de los medios, que por esto se supuesto. ve muy bien también en Estados Unidos. Hay casos como el de Edward Snowden, que él se convierte en el personaje principal al ser whistleblower, y su vida privada se vuelve pública, y hay un escrutinio público de su vida privada, del trabajo de su pareja, de su preferencia sexual, y se pierde el fondo de lo que él reporta. Y también hay gente que lo ha hecho bien, pero porque ha estado bien asesorada, como la persona que fue el whistleblower de Facebook. Entonces, claro, creo que hay que tener en cuenta también ese cuarto poder de Claro, cómo lo van a manejar los medios respecto de la confidencialidad, de si se va a mantener la confidencialidad, y, como te dije, de los posibles efectos incluso jurídicos y penales que puede tener el delator. sí, sí, ese es un tema porque además eso abre la puerta, no es de la charla de hoy, por supuesto, pero a una cosa que los gringos son expertos y que en Colombia ya estamos copiando, que es el asesinato moral de las personas, ¿no? En la prensa. Aquí en la oficina queremos hacer una charla, estoy invitando a algunos magistrados, espero hacerlo aquí tenemos un grupo como de capacitación al interior de la firma, y quiero traer un grupo de expertos, magistrados, que hablen un poco de las virtudes o no de llevar los procesos y mediatizarlos, porque a veces dan resultados, pero otras veces no. Y estamos abriendo esa puerta, pero bueno, esa es otra discusión. Mira, Patricio, la pregunta que te formulan y que por supuesto encantados de oír la respuesta, dice, para que un programa de compliance en competencia en el Ecuador sea efectivo, ojos del regulador, puede ser considerado como atenuante de la pena, se iría a presentar una denuncia ante el regulador de competencia una vez detectado una infracción en la compañía a través de canales de denuncias internas. Gracias, Fabio, y gracias por la pregunta. Bueno, a ver, para dar un poco más de contexto en la respuesta, el artículo 82
de nuestra ley de competencia no establece como causales de reducción del importe de la multa o atenuante la instauración de un programa de compliance. Sin embargo, es muy interesante, hay literal hay que te diga las actuaciones tendientes a aplicar, digamos, actos que pongan fin a la infracción. Es decir, como que ahí ves que realmente el operador quiere cesar su conducta. Ahí es muy interesante. Ahora, de lo que entiendo, habría que, digamos, sin querer obviar o no querer responder la pregunta, habría que ver que si la compañía está dentro del esquema colusorio, no creo que ella misma denunciaría, porque finalmente se le sancionaría como tal. Entendería que sería que si es que dentro de sus canales internos la compañía detecta que hay acuerdos colusorios con otras compañías, otros miembros dentro del sector o mercado, la compañía acudiría a un programa de delación, porque finalmente con la delación ahí tendría la exención del 100% de la multa como tal, como para que sea efectivo. Los programas de compliance me parece que son muy importantes en ese sentido, bien diseñados, eso sí, porque podemos decir en Ecuador, no hemos tenido las mejores experiencias en eso porque los programas son muy laxos, o sea, básicamente o no reportan o no presentan los filtros necesarios, pero un programa bien diseñado, con los filtros y controles adecuados, sí que es pertinente y considero que ahí sí serviría como atenuante dentro de las circunstancias del caso para señalar que finalmente sirve ese filtro y ya cesa la conducta y los efectos en el mercado para que ya finalice. Yo hace algún tiempo tuve el gusto de aportar mis ideas de corrección, digamos, una corrección que no necesitaban, de la tesis de una abogada que hoy nos acompaña, que trabaja en la superintendencia, de la doctora Laura Carolina Cleves, y en la tesis de maestría de ella dejaba planteadas algunos de estos temas que son problemáticos y lo serán problemáticos por mucho tiempo. Es una lectura que yo recomiendo, es una tesis muy bien estructurada, y vale la pena darle una mirada, Pablo. Digamos, yo no sé en Ecuador el estado del arte en la academia, cual sea, o Yúlica allá en Chile. Aquí en Colombia, el tema de la delación, y algunos de los que saben, por supuesto, me podrán corregir. A mí, desde la óptica de las colusiones penales, que ustedes saben que en Colombia tenemos un artículo penal, del Código Penal, que sanciona la colusión cuando quiera que hay dineros públicos involucrados, el 410A. El tema de la delación genera unos conflictos impresionantes. O sea, no ha funcionado el tema de la delación, falta escribir más, falta dictar más charlas, pero sobre todo falta jurisprudencia. Pues es que esto a punta de conferencias, pues todos somos expertos aquí, ¿no? Bueno, ya para finalizar y agradeciendo por el tiempo, Yúlica, Pablo, Patricio, y pues a los asistentes que hoy nos acompañan, una pregunta casi que de sí o no, ¿Han funcionado los programas de compliance y creen que van a seguir funcionando si fuera positiva la primera respuesta? Yúlica, ¿tú qué opinas? Yo creo que los programas de compliance sí han funcionado en la medida en que sean robustos y que no se tenga el approach, como dicen los norteamericanos, el slow cooker approach, que uno lo hace una vez y lo deja ahí para siempre, sino que tienen que mantenerse actualizados. Incluso los organismos en Estados Unidos recomiendan ver también casos del competidor para implementar mejoras a los procesos internos, como que en la medida en que se mantengan actualizados y sean robustos, el sistema de compliance es excelente y está demostrado que las compañías que tienen un sistema de compliance y de ética empresarial robusto son más productivas porque les ahorra dinero. En la última línea se nota del balance anual, se nota que hay claro, un los estados programa financieros, de compliance. Sí, en los estados financieros se nota porque disminuyen conductas que generan pérdidas para las compañías. Y esa es una poderosa razón. Patricio, ¿cuál es tu opinión? ¿Han funcionado y funcionarán o seguirán funcionando o en el Ecuador la cosa está coja? Bueno, sin ánimo de robarme las palabras de Yúlica, creo que es muy útil una herramienta siempre y cuando el programa sea robusto. Y señalar algo importante también, tiene que ser continuo, porque básicamente si es que tienes solo por un corto periodo de tiempo, nada
asegura que van a seguir cometiendo esas infracciones ya una vez que acaba este programa de compliance. Entonces debe ser seguro. Como te había mencionado, yo creo que esto es muy reciente en Ecuador. No tenemos el mismo desarrollo que en otros países de Por supuesto. instaurar una cultura verdadera de compliance. Yo lo veo como algo muy positivo. Sin embargo, falta con más. Y en algunos casos en específico, claro, los programas de compliance no han servido porque ya estamos detectando que tienen ciertos comportamientos que si hubiera un programa de compliance no se darían, ¿no? Que podría derivar incluso en reincidencia de los operadores. Entonces ahí ves que el programa, si pasa eso, no funciona. Pablo, ¿tu opinión cuál sería? Sí, muchas gracias. Yo lo que diría es que depende, ¿no? Con todo buen abogado, todo depende, ¿no? Entonces, la primera es, si nos referimos a aquellos en las superintendencias, se ha puesto hace unos años atrás que dentro de las medidas correctivas, además de la multa, se pueden establecer mecanismos para resolver o solucionar los problemas del mercado, y entonces se ha propuesto poner programas de compliance. Lo que mi visión, ojo, nuevamente, esto es mi visión muy personal, me parece que los programas de compliance han sido bueno, desarrollo el manual, muy bien, pongo los protocolos, muy bien, señor superintendencia, ya cumplí, ve aquí está, se da el cumplimiento y pues me voy para mi casa, ¿no? O sea, hay un cumplimiento formal, pero no una interiorización del programa de compliance dentro del funcionamiento de la empresa. No obstante, también conozco de empresas que ni siquiera han sido objeto de investigación en la materia de competencia, sin embargo, han desarrollado sus propios programas de compliance y se han preocupado de tener programas activos en la materia. Normalmente, de lo que yo tengo experiencia o que conozco, son empresas transnacionales las que han buscado hacerlo. Las empresas locales, más allá de su tamaño, pues no lo he visto, por lo menos de mi experiencia muy personal y muy subjetiva, no he visto que tengan mayor interés. No significa que no exista, pero que, como dice Patricio, para mí esto es un proceso que tiene que irse haciendo y que en la medida que se vean beneficios como disminución de costos, reducción de riesgos justamente en materia de infracciones u otros, pues sí que será un incentivo importante para que las empresas lo vayan adoptando. Sí, yo siento que aquí en Colombia, y no soy experto en competencia, lo hablo desde la práctica penal, yo siento que no son tan efectivos. Tenemos que profundizar aún más eso, y no lo son por una razón, porque quienes adelantan programas de cumplimiento, generalmente en materia penal, ya tienen una intensa supervisión, una intensa presencia de entidades del Estado. Quienes no adelantan los programas de cumplimiento, los que están fuera de la legalidad, en una informalidad máxima, o en negocios ilícitos. Y eso creo que lo complica. Y dice el profesor Guillermo Sosa, que es un gran profesor en la materia, funcionan solo si hay un deseo genuino. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. No es fácil. Bueno, no sé si el público que generosamente nos ha acompañado hasta esta hora nos quiere hacer alguna pregunta, quiera plantearnos algunas dudas. Hay otra pregunta en el chat, Fabi. Ignacio Merchán nos dice, buenas noches a todos. Una pregunta para los panelistas. ¿Cómo se logra el compromiso de la alta dirección en la implementación de programas de cumplimiento? Doctora Yúlica. Como les dije hace unos minutos, yo creo que el mayor incentivo es que está demostrado que las compañías que tienen programas robustos de compliance tienen mejores resultados financieros. Y eso para cualquier gerente es un excelente incentivo. Yo cuando hacía investigaciones de ética, investigaciones al interior de Walmart, había mucha gente que no le gustaba, pero cuando yo les convertía los resultados de la investigación en ahorros para la compañía, les encantaban las investigaciones, y eso mismo pasa con el programa de compliance en general, cuando se ve como un beneficio, no solo en términos de cultura corporativa, el ambiente en el que la gente quiere trabajar, las nuevas generaciones que tienen muchas causas que siguen y que quieren trabajar en una compañía que sea respetuosa de la ley, etcétera, pero la manera de convencer a la alta gerencia es con números. Sí, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, es también un llamado a hacer las cosas bien. Y la práctica legal, tarde que temprano, va a reconocer, como lo hacen otros países, en España, por ejemplo, una adecuada gestión del riesgo y del cumplimiento en todas las áreas del derecho disminuye o excluye la sanción, bien sea por la imposición de la pena en el caso penal, bien sea por la culpabilidad, bueno, por donde sea, pero tiene que ser, porque además implica unos costos para las entidades.
No sé si el grupo que nos acompañan tengan más preguntas, algunas inquietudes de nuestros espectadores que generosamente han llegado hasta esta hora. Bueno, muy bien. No me queda sino agradecerle, por supuesto, a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a su generosidad, la que siempre nos ha abierto, al presidente, al profesor Serrano, que con generosidad abre los micrófonos para que el grupo de criminalización participe. A la doctora Miranda, muchísimas gracias por su gestión, pero por sobre todo a nuestros invitados, Patricio, Pablo, Yúlica, mil gracias por aceptar esta invitación. Ha sido una charla que yo creo que, bueno, otra de las charlas que dejan más dudas que certezas, que creo que es lo que hay que hacer en esta materia. Y estamos abriendo camino. Aquí en Colombia por lo menos lo estamos abriendo. Muchísimas gracias por su tiempo, a los invitados, a quienes se conectaron, mil gracias. Queda a la disposición de ustedes la grabación y no olviden inscribirse en la encuentro anual de la Asociación Colombiana de la Competencia, que será en Medellín la próxima semana. Un abrazo para todos, muy buenas noches y mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas